Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Vamos a tener nuestra segunda clase de Power Kids por este medio. Espero y estén bendecidos con toda la salud y con todo el bienestar que nuestro Señor Jesús puede ofrecernos. El título de nuestra clase el día de hoy es La Resurrección de Jesús. Vamos a estar viendo todo el proceso que Él llevó para que nosotros pudiéramos tener la salvación, que pudiéramos tener una nueva oportunidad. Para todos los Power Kids, un saludo, los extrañamos mucho, y para los nuevos integrantes, que Dios los bendiga. Si alguno de ustedes no conoce esta historia verídica, este camino, proceso que nuestro Señor Jesús vivió, pues aquí lo vamos a estar recordando una vez más, que sea importante para nosotros porque es un tiempo que cambió, fue un día que cambió la historia de la humanidad, la historia de nuestras vidas. Pudimos tener una nueva oportunidad para llegar hasta la presencia de nuestro Señor Jesús. Y vamos a empezar en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él entró triunfal, él entró como lo que es, como un rey. La gente le gritaba Hosana al que vive y reina, aun y cuando no todos estaban de acuerdo o no todos querían reconocer lo que él era. Muchos de ellos lo glorificaban y lo llamaban como es su nombre, el rey, y gritaban Hosana en las alturas, Hosana al rey, al que vive y reina. Él entró triunfal como lo que es, como el rey, no nada más de Jerusalén en aquel tiempo, sino el rey de nuestra vida y el rey de todo el mundo. ¿Sí? Al pasar algún tiempo, en esa misma celebración, celebraban la Pascua, él se reunió con sus discípulos, con sus discípulos a tener una convivencia, a celebrar, a compartir el pan y el vino, que es una tradición para todos los cristianos. El vino representa la sangre que iba a ser derramada, y el pan, su cuerpo entregado. Cuando Jesús está ya casi por empezar el difícil proceso como ser humano, para él su cuerpo humano era, tal vez no rechazaba, sino sentía que iba a ser algo difícil. Llamó a algunos de sus discípulos y los llevó a orar al huerto. Y estando en oración, llega la persona que lo iba a entregar, llega con los soldados. Habían pagado por la vida de nuestro Señor Jesús. Y como él ya lo había dicho, iba a ser entregado por uno de ellos, por aquel que vio milagros, por aquel que vio sanidades, por aquel que vio tantas maravillas, que caminó al lado de nuestro Señor Jesús. Él lo entregó por unas cuantas monedas y fue apresado sin un juicio justo, sin haber pecado, sin haber hecho absolutamente nada malo en todo el transcurrir de su vida, sino al contrario, estar pensando siempre en el bien de cada uno de nosotros, en el bienestar de la humanidad, en la sanidad, en que todos estuvieran bien, en los que estuvieran a su lado no padecieran hambre, no padecieran ningún tipo de necesidad. Fue enjuiciado injustamente y fue condenado a muerte. Y no solamente fue condenado a muerte, sino que recibió golpes, recibió insultos, escupían su cara, se burlaban de él, pusieron corona de espinas en su frente, ¿sí? Y él nunca abrió su boca para decir algo malo, él teniendo todo el poder en su boca, en sus manos, él teniendo de lado a su padre. Él podía haber pedido
cosas para salvarse, hubiera pedido hasta la muerte para esas personas, pero él no hizo venganza sobre ellos, sino que esperó pacientemente porque sabía que la victoria iba a estar de su lado. Y no solamente fue golpeado, fue insultado, fue escupido, sino que lo hicieron cargar una pesada cruz. Pero no solamente era pesada porque era de madera, sino era pesada porque llevaba el pecado de cada uno de nosotros. Y no conforme con llevar aquella carga tan pesada sobre sus hombros que éramos nosotros, aún en el camino era golpeado, la gente le gritaba, la gente lo escupía, él caía con aquella cruz, tenía que levantarse, las mujeres que lo seguían, los hombres que lo seguían, caminaban juntamente con él entre las multitudes, entre la gente que lo iba siguiendo, pero ninguno podía acercarse a él, nadie podía ayudarlo, su madre lo miraba. Pero en las caídas que tuvo nuestro Señor Jesús cargando nuestros pecados, porque era muy, muy pesada su carga, él aún así nunca se quejó y nunca dijo, ¿por qué yo? Si yo no he pecado, yo no he hecho nada, que ellos carguen su propia cruz, no. Él cargó por nosotros la cruz con todo el peso del pecado de la humanidad. Y por ahí los soldados atrajeron a un hombre llamado José, ¿sí? Para que ayudara a Jesús. Él ayudó un poco, aligeró un poco la carga que llevaba nuestro Señor Jesús, pero él siguió cayendo, él siguió sufriendo aquel largo camino hasta el monte, el Gólgota o la calavera donde iba a ser crucificado. Fue un camino muy largo, un andar muy despacio porque su carga no era nada ligera, era algo pesado, estaba el sol, tenía sed, no había comido, no había dormido, había perdido sangre, había sido golpeado, su cuerpo no estaba en las mejores condiciones para hacer aquel largo recorrido cargando el pecado de la humanidad. Y aún así, él lo hizo. Cumplió su propósito desde el inicio hasta el fin. No se quejó. No dijo palabras ofensivas, ni maldijo a nadie, simple y sencillamente cumplió su trabajo, el propósito por el cual su Padre lo había enviado a nosotros. Él siguió caminando, llegó hasta aquel lugar donde lo crucificaron. Pusieron clavos en sus manos, en sus pies, y no conforme, cuando él pidió agua, que sabemos que a ningún ser humano se le niega, en vez de darle agua le dieron hiel para hacer más pesado su trabajo. Nadie aligeró su carga. Siguieron burlándose de él. Quitaron sus ropas y los soldados echaron suerte a ver cuál de todos se quedaba con la ropa de nuestro Señor Jesús. Ya cuando estaba llegando el fin, cuando estaba ya llegando el fin de su vida, que él sentía que ya no estaba aguantando, ya estaba por morir, él habla con su Padre. Él le pide que perdone a todos aquellos que lo habían ofendido, que lo habían golpeado, que lo habían escupido, que se habían burlado de él, a todos aquellos que pidieron la muerte de él. Él habla con su Padre y pide perdón por aquellas personas. Acuérdense que es nuestro abogado, que Él está abogando con nosotros allá donde Él está sentado a la diestra del Padre, que cada día aboga por nosotros, cada minuto, cada segundo de nuestra vida tenemos un fiel abogado, un justo juez.
entrega su alma, entrega su espíritu y muere. Como no estaban preparados para la muerte de nuestro Señor Jesús, Él sí estaba preparado, Él ya lo había dicho, Él había anunciado su muerte mucho tiempo, pero las personas que lo seguían lo amaban tanto que ellos esperaban que ese día no llegara, porque era un amor grande el que tenían por Él, que preferían tenerlo vivo a su lado que muerto. Entonces nadie se preparó con una tumba, no había un lugar donde sepultarlo, así como al inicio no hubo un lugar digno para que Él naciera. Nadie se preparó para una sepultura, no había dónde sepultarlo, pero por ahí un hombre rico, un hombre del concilio, alguien importante dentro del gobierno de la ciudad, él tenía una tumba nueva que no había otro cuerpo dentro de esa tumba, porque recuerden que en aquellos tiempos las tumbas eran para la familia, se enterraban al papá, a la esposa, a los hijos, pero esa tumba estaba nueva, nadie había sido sepultado en ella. Entonces él la ofreció para poner a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y lo sepultaron, lo pusieron ahí y esperaron el tiempo establecido, ya se me movió esta cosa, y dice que muy de mañana, muy de mañanita, y eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Todos los versículos los vamos a estar poniendo porque son muchos, y recuerden tener su Biblia cuando estén viendo este video, para que en las descripciones del video van a estar los versículos de cada uno de los dibujitos que aquí estamos mirando, para que ustedes puedan leerlos y puedan comprenderlos, estudiarlos y sobre todo no olvidarlos. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, nos habla sobre lo más maravilloso para el cristiano, lo más hermoso. Ay, perdón, pero estoy batallando con esta cartulina. Que fue la resurrección de nuestro Señor Jesús. La victoria, lo que Él sabía que estaba al final de aquel camino, al final de aquel calvario, de aquel vía crucis, al final de aquellos golpes, de aquellas burlas, de aquellos clavos, de aquella cruz tan pesada, había una victoria. Y no nada más para Él, también para nosotros, porque por medio de esa victoria nosotros pudimos ser salvos, porque el precio que Él tenía que pagar para que nosotros pudiéramos ser salvos era su muerte. Y Él sabía que después de haber pagado aquello con la muerte, su Padre le iba a dar la victoria. No solamente le iba a regresar la vida, sino que le iba a dar la victoria sobre Satanás, que es nuestro enemigo. Tenemos que recordar que nuestro enemigo no es una persona, sino es espiritual, es Satanás. Y Satanás era el enemigo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer ese sacrificio para salvarlos a la humanidad, a salvarnos a nosotros. ¿Sí? Pues en Lucas dice, en el capítulo 24, que habla sobre la resurrección, dice que era el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Iban a lavar el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Aún en su dolor ellas no comprendían, o las personas, sus discípulos no comprendían. Era tan grande el dolor de haber perdido a su maestro que no recordaban las palabras que Él había dicho.
Así, nosotros tenemos que recordar cada día la palabra de Dios, que nada se nos olvide, que nada se nos escape, porque aquí están las maravillas de nuestro Señor Jesús, o de nuestro Dios para nosotros, están las promesas grandes para la humanidad. Tenemos que leerla, escudriñarla, meditarla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. En ese momento, ellos olvidaron las palabras de Jesús, cuando Él dijo que tenía que morir, pero iba a resucitar. Entonces era tan grande, a veces el dolor, la preocupación nos hace bloquear nuestro entendimiento y nos enfocamos solamente en lo que nos duele y en lo que nos preocupa, y olvidamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, las mujeres prepararon los aceites aromáticos para lavar el cuerpo, ¿sí? Para que su cuerpo estuviera limpio, purificado. Pero sorpresa, cuando ellas llegaron, la piedra estaba movida y se asustaron, porque ellas pensaron que alguien había robado el cuerpo de Jesús, que alguien había entrado y había saqueado aquella tumba, porque era un hombre muy importante, era un hombre que tenía mucha gente que lo seguía, era un hombre especial. Pensaron, robaron el cuerpo del maestro, y se asustaron. Dice que hallaron movida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, asustadas, aparecieron a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Había dos ángeles, recuerden, los ángeles son servidores. El Padre mandó dos ángeles a servir a su Hijo. Estaban en ese momento, ellos estaban cuidando la tumba, dando las noticias de lo que había pasado. Dice, aconteció que estando ellas asustadas, asombradas, estaban junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y ellas tuvieron temor de ellos y bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, los ángeles les dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue algo grandioso. ¿Se pueden imaginar ustedes? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Acuérdense que la paga del pecado es la muerte, y nuestro Señor Jesús no había cometido pecado alguno para estar o permanecer entre los muertos. Su vida fue limpia, sin pecado, desde el inicio, desde su concepción hasta su muerte. Él no cometió ningún pecado, por eso Él no estaba entre los muertos. Los ángeles les dicen a aquellas mujeres, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Es algo grandioso para nosotros como cristianos, es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, agradecer día a día este proceso tan duro, tan difícil que llevó Él solo en su espalda, cargando nuestro pecado, aguantando horas y horas y horas de golpes, de sufrimiento, de burlas. Muchos de nosotros no aguantaríamos, yo creo que ni el primer golpe aguantaríamos, y mucho menos, tal vez mucho menos lo aguantaríamos por alguien que ni conocemos. Entonces Él lo hizo por cada uno de nosotros, y lo hizo con mucho amor. Después de eso, de que los ángeles les dijeron que entre los muertos Jesús no estaba, Él ya no estaba, Él estaba vivo, se había cumplido su promesa de vida, se había cumplido. Aquí las mujeres salen corriendo, salen y avisan a los discípulos. Estaban reunidos ellos por allá en una casa, entonces ellos corren rápido, corren hasta la tumba y se cercioran que verdaderamente el maestro ya no estaba ahí, ¿sí?
El maestro ya no estaba ahí, ya había resucitado y ellos estaban asombrados, empezaron a recordar las palabras que el maestro les había dado. O sea, ellos olvidaron. Su dolor era tan grande que olvidaron las palabras importantes que el maestro les había dicho. Y nuestro último punto, ¿verdad? Sabemos de que ellos van al sepulcro a verificar si nuestro Señor estaba ahí, si no estaba. Pasaron algunos días. Él estuvo reunido con ellos, estuvo con algunos caminantes en un día, estuvo caminando con ellos, pero llegó el momento de dejarnos. Llegó el momento de que nuestro Señor Jesús regresara a su lugar, regresara con su Padre. Llegó ese momento y nuevamente era otra tristeza más para la gente que lo seguía. Nuevamente era algo difícil para ellos aceptar que una vez más, después de volverlo a tener entre ellos, después de volverlo a tener, tenía que dejarlos nuevamente, tenía que irse. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo cubrió de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí, pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los ángeles seguían guiando al Hijo de Dios, seguían cuidándolo para que llegara hasta su morada, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Estaban anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esto fue algo duro para los discípulos, pero recuerden, antes de que Él se fuera les dijo: pero no tienen por qué estar tristes. No se entristezcan, porque el Consolador descenderá cuando yo me haya ido. El Consolador de tu alma, el Consolador de tu espíritu, Él lo mandó. Ya no estamos solos. No porque Él se haya ido se olvidó de nosotros. Él está morando con su Padre en el cielo, en su lugar, pero mandó a ese Espíritu Santo a consolarnos. Así que no estamos solos. Ya no está el Hijo aquí en la tierra con nosotros, pero está su Espíritu, que es la esencia misma de Dios. Él está con nosotros. Así que Él no nos dejó solos. Él siempre está pensando en el bien de cada uno de nosotros. Él está pensando en nosotros en cada momento, y por lo tanto mandó su Espíritu para que morara en cada uno de nosotros. Así que nosotros no vamos a estar tristes. Tal vez en los tiempos ahorita un poquito difíciles, ¿sí? Pero no hay que olvidar que Él está vivo, que Él resucitó, que Él nos ama, que Él murió por nosotros, que nos ama tanto que no le importó padecer ni uno solo de los golpes. Él lo hizo por amor a nosotros. Y no conforme con todo este proceso, cuando Él sube nuevamente a la presencia de Dios, a su lugar, a su morada, estando allá, es abogado de nosotros. Y aboga por nosotros y pide a un consolador, alguien para que no estemos tristes, para que no estemos solos. Y el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo baja, el Espíritu Santo mora en aquellos que lo aceptan, en aquellos que lo reconocen, en aquellos que lo sirven, en aquellos que lo aman. El Espíritu Santo está siempre ahí, presente. No debemos de olvidarnos. Yo sé que es una clase, podríamos decir, para niños, ¿sí? Somos
de mi Casa de Dios Power Kids. Pero esto también nos sirve a nosotros como adultos, a todos los papás que van a ver este video con sus hijos. También es para ustedes. También nosotros los adultos tenemos que tener esto presente y no olvidar que un día un hombre cargó nuestros pecados, que un día un hombre recibió todos aquellos golpes que eran para nosotros. El profeta Isaías dice que como un cordero no se quejó, sumiso, entregó su vida, entregó su cuerpo para ser maltratado, para ser martirizado, para ser escupido, para ser burlado, y no alzó su voz. Algo difícil para el ser humano, porque siempre estamos a la defensiva, siempre nos queremos defender, pero tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Dios, ser pacíficos, amarnos los unos a los otros. Muy importante, el amor en tiempos difíciles hace más llevadera las cargas. El amor es importante entre los seres humanos, debemos amarnos, respetarnos, y no solamente es para los niños, sino para los adultos también, que tengamos presente en nuestra vida, en nuestro corazón, la muerte, y no nada más la muerte, sino la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nunca busquemos a nuestro Señor Jesús entre los muertos, porque Él está vivo. Nuestro Señor Jesús resucitó. Jesús me ama incondicionalmente, y todos conocemos el texto de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. También vamos a ser vivificados, fortalecidos, y un día no muy lejano vamos a estar morando con Él, mirándolo cara a cara, recordando tal vez lo que Él vivió. Vamos a seguir adorándolo, vamos a seguir bendiciéndolo. No olviden nunca, nunca que esto siempre esté como sello en su corazón, que un día un hombre murió y resucitó por todos nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos, y espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Esto lo conocemos desde que éramos niños, al menos yo, pero en el momento de estarlo elaborando, y ahorita en el momento de estarlo explicando para ustedes, volvió a llenar mi vida, volvió a ser de bendición una vez más. Volví a recordar por qué estoy aquí, porque lo sirvo, primeramente como gratitud, porque aún sin Él, sin yo haber nacido, aún sin que yo lo mereciera, Él hizo esto también por mí. Por eso yo le sirvo, yo le alabo, yo le adoro con todo mi corazón. Y espero que así como fue de bendición para mí, sea de bendición para ustedes. Y vamos esto se va a publicar por YouTube, por Facebook. Y cuando salga en Facebook, que yo quiero que todos aquellos niños que lo miren, ¿sí? Ya cuando hayan mirado este video, yo quiero que agarren una hojita, la que tenga